Luis Alberto, un saludo para ti, todo el auditorio, con mucho gusto les compartimos este artículo que está en la última edición de Gracias, Círculo Sonora muchas y como gracias. bien Disculpa que te hayamos... mencionas, familias huyen por violencia en frontera y si bien es cierto, Luis Alberto, hablando de cifras frías totalmente, las muertes violentas en Sonora bajaron un 20% en los primeros 130 días del 2015, comparado con el 2014, de 227 víctimas disminuyó a 181. La gran diferencia es que los escenarios son de mayor impacto social al registrarse enfrentamientos en la vía pública, como ha ocurrido en Caborca, no solamente en el monte o en caminos alejados como argumenta la autoridad, sino en la vía pública con persecuciones, como repito, ha sido en Caborca, en caminos que conectan a ejidos o en las afueras de los mismos, principalmente en municipios en la frontera con Estados Unidos. Estos hechos han provocado que cientos de familias, comunidades de Plutarco Elías Calles, dejen su patrimonio al ver amenazadas sus vidas y emigren principalmente a la cabecera, Sonoita. Hasta el 10 de mayo pasado, 28 personas perdieron la vida de manera violenta, lo que significa un incremento del 280% si se compara con el mismo tiempo del 2014, que llevaban 10 decesos. A estos 28, como bien comentó Luis Alberto, se les suman los 3 más del pasado fin de semana, porque el corte que traemos por la misma publicación de Círculo Sonora es hasta el 10 de mayo, y aún así, imagínate, ya se había incrementado un 280%. El año pasado la cifra fueron 23 muertos en los 365 días, 5 menos que los primeros 130 del presente año, y el número rojo actual supera el de los últimos 4 años en el mismo periodo, incluso el total del 2012, donde hubo solamente 12 decesos violentos en todo el año, el del 2013 que cerró con 20 y, como ya se mencionó, el del 2014 que llegó a 23, esto de acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por la misma Procuraduría General de Justicia en el Estado, y también en comparación, en el comparativo que tiene Unirradio Noticias, en donde, si bien es cierto, Luis Alberto, como ya lo ha dicho muchas veces en el espacio de Proyecto Puente el procurador, ellos no lo catalogan como homicidios, sí son muertes violentas porque son enfrentamientos a final de cuentas entre muchos de ellos autoridad y presuntos delincuentes o entre los mismos delincuentes, pero como bien decía, repito, son con un impacto social importante en las familias, sobre todo en la frontera. ¿Cuál ha sido el comportamiento, Luis Alberto, de este sexenio? Arrancó con la violencia en lo que fue Nogales, recordemos aquí el 2010 en el que se superó hasta 208 homicidios, en el que desafortunadamente hasta comandantes de la misma Policía Estatal Investigadora fueron bajas del problema de violencia que había en Nogales. Llegó el nuevo Sonora, como bien comentaban ellos, se disminuyó lo que fue en la frontera, se erradicó lo que fue en Cajeme, y el argumento fue el pleito sobre las plazas del narcomenudeo, y ahora el comportamiento ha sido totalmente en los municipios de toda la línea fronteriza. Primero empezó en Tubutama, se pasó a Altar, aparece Sonoita, también estuvo lo que es Caborca, Agua Prieta. El año pasado, el primer trimestre, fue Agua Prieta el municipio que sufrió problemas de violencia, y ahorita estamos con lo que es Sonoita, desafortunadamente. De los 181 homicidios que ocurrieron hasta el 10 de mayo, pues tenemos que desafortunadamente sigue el mismo panorama de jóvenes que son los que pierden la vida. Todavía persiste lo que es manejamos el rango que de las 181, 155 de las víctimas eran hombres mayores de edad. Se mantiene el rango de jóvenes de 18 a los 30 años como el mayor porcentaje. Estamos hablando, Luis Alberto, de más del 34%. Le siguen los varones que tenían entre 31 y 40 años de edad con el 25.8%, y los mayores de 41 y 50, pues está el resto de los homicidios. En los primeros 130 días del año han asesinado a 17 mujeres, que representa el 9.3% del total de las víctimas, y a 9 menores de edad, que equivale al 4.9% del total. Más del 62% de los asesinos o responsables del hecho utilizó algún tipo de arma de fuego larga o corta. El 16% privó de la vida a la víctima con un cuchillo, navaja o machete. El 8.2% utilizó
sus propios puños para asesinarla y más del 12% logró su objetivo al estrangularla, asfixiarla o incendiar a la misma víctima. La escena del crimen pues prevalece lo que es en el 35.9% en la vía pública cuando la víctima caminaba o conducía algún vehículo. En el 32% de los cuerpos sin vida fueron localizados abandonados en un baldío, entre el monte, en el interior de canales de drenaje, basureros o un costado de carreteras, y el mismo porcentaje de los homicidios ocurrió cuando el victimario llegó al mismo domicilio de la víctima para lograr su cometido, y pues es a plena luz del día en donde los asesinan a 118 personas, que equivale al 65% de los 181 personas muertas violentamente durante este año, Luis Alberto. Muy bien. Son algunos de los datos que traemos ahí, todo lo que es el desglose, una tabla muy importante que maneja los 10 municipios con más decesos y más muertes violentas en los últimos años, también viene desarrollada en lo que es el artículo en Círculo Sonora. Te agradezco mucho, Cristina, excelente trabajo, gracias por atendernos y disculpa la molestia, que sigas por allá esperando el nacimiento de una hermosa criatura. No, muchas gracias, es un placer. Igualmente, Cristina Contreras, y ya...